Disco no me gusta. Violence, constant silence. Who are we mistaken? May you see, it's not me, it's not my. Bueno, buenas tardes, Universo Paisa. Como siempre, haciendo contenido, y hoy tenemos un gran invitado. La función de Universo Paisa en la escena y en la música es siempre asesorarlos, acompañarlos y darles la visibilidad que necesitan ustedes como artistas y nosotros como productores. Hoy tenemos un gran amigo, se llama Juan Arango. Él es el CEO de Derechos de Autor, una compañía, marca o empresa que está dedicada a proteger los derechos de los establecimientos comerciales y, valga la redundancia, de todos esos músicos que hacen proyectos, procesos y productos musicales. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Mauro, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a este espacio para hablar un poco de derecho y más concretamente el derecho de autor que es tan desconocido en este país. A ver, Juancito, contanos un poquito sobre tu marca. ¿Qué es tu marca? Y precisamente cuál es la finalidad de derechos de autor. Bueno, derechos de autor se encarga básicamente de certificar establecimientos de comercio abiertos al público en donde se ejecutan obras musicales causantes de pago de derechos de autor. Esto es, que para que un establecimiento de comercio pueda poner música, por decirlo así, de manera coloquial, necesita un permiso. Anteriormente la gente pensaba que solamente las empresas de gestión colectiva, dígase Saico, Asimpro, Egede, Actores, etcétera, eran las únicas que podían hacer el recaudo gracias a la ley 23 del 82 y con ella nacen estas asociaciones de gestión colectiva, las dos más importantes, las más grandes, las que más recaudan en el país, Saico así. Entonces, a partir del año 2004, nace a la vida jurídica otras formas asociativas o no. Entonces, hay personas naturales y jurídicas que hacen el recaudo de derechos de autor para beneficiarse de manera personal y general. Entonces, el derecho de autor no está en cabeza únicamente en las asociaciones de gestión colectiva. Hay otras, y esas otras que hay nacen a partir de la sentencia C-509 del 2004, que te estaba diciendo ahora, que es lo que le da viabilidad a otras formas de poder recaudar el derecho de autor, que son la gestión colectiva, que es la que estaba, la distinta a la colectiva, que son también asociaciones que hacen lo mismo, pero que no las vigila la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Y están los titulares de derecho. Y como titulares de derecho pueden hacer la certificación a estos establecimientos de comercio. Excelente. Saico Asimpro, discúlpeme Mauricio. Saico Asimpro son empresas privadas, asociaciones privadas que hacen este recaudo en función de darle supuestamente beneficio a unos artistas. Bueno, Juan, todo eso está muy interesante. Ahora a mí me gustaría saber la función de los eventos públicos con las bandas musicales en mi género rock y otros géneros musicales. ¿Cómo describís ese proceso a la hora de una banda participar en un evento que sea público? Cabe anotar que son eventos del Estado, todas esas cosas, a qué tienen derecho esas bandas y cómo es el proceso de certificación de esos eventos. Bueno, el proceso de certificación de los eventos, yo lo veo incluso en ocasiones bastante irregular. ¿Por
porque a partir de que nace la ley, como todavía inclusive desde 1982, que empieza este derecho humano a vivir en la vida jurídica, se ha malentendido muchas cosas. Ojo con esto, los artistas o las bandas los contratan para que hagan un show. Ese show, vamos a poner un ejemplo, son 10 canciones. Y de esas 10 canciones, esa persona o ese grupo hace un evento, hace esa presentación y tiene por parte del empresario un dinero, digamos, 3 pesos. Pero aparte de ese dinero, hay otro dinero que le reclama a esa asociación de gestión colectiva, distinta a la colectiva o inclusive a veces esos individuales. ¿Cuál es la obligación de estas personas? Devolver el dinero conforme lo dice la ley. Pero, Entonces, pero, ¿qué pasa? Resulta que ellos recaudan el dinero porque estas asociaciones llegan y les dicen a los empresarios, usted tiene que pagar el derecho de autor, porque el empresario cuando va a la alcaldía a legalizar toda la papelería le dicen, pague derechos de autor. Como son ellos los que siempre lo han recaudado, la gente, los alcaldes, los secretarios de gobierno entienden que son solo ellos los que pueden recaudar ese dinero. Eso es falso. El recaudo de derecho de autor lo puede hacer incluso el propio empresario. ¿Qué es lo que necesita? Lo que dice el artículo 160 y siguientes de la ley 23 del 82, que dice que para que se le dé el permiso, lo que necesita el empresario es contrato, repertorio y la autorización. Y en Colombia, según esa ley, el 23 del 82, ¿quiénes son titulares de derecho? El autor, el compositor, el intérprete, el ejecutante. Esas 4 personas que son las titulares de derecho pueden autorizar o no la ejecución de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que se va a montar al escenario a cantar es un ejecutante, ¿cierto? O va a ser un intérprete. ¿Quién es el intérprete? El que canta la canción. ¿Quién es el ejecutante? El que canta algún instrumento. Ellos están autorizados por la ley para decir, esa obra se hace. Sí, sí están autorizados. Pero ellos tendrían que pagarle al autor si reclama. Ese es el quid del asunto. ven Si acá, reclama. espera, ¿para qué vamos ahí? Entonces, se me ocurre una inquietud. O sea, que a las bandas que tienen temas propios, producciones propios, el empresario o el Estado de alguna otra manera está vulnerando esos derechos por omisión o por ignorancia. Aclárame eso. No, cuando usted hace algo por ignorancia, no está infringiendo la ley. Tiene un error, eso se llama, en el derecho se llama error de hecho o error de derecho, que quizás en ocasiones, solamente en ocasiones, no es atribuible a quien comete el error por parte del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a usted le exigen que pague derechos de autor, eso es falso decir que tiene que ser una entidad la que lo haga. ¿Quién lo puede hacer? El empresario, por ejemplo, una persona natural, una empresa, una asociación de gestión colectiva, distinta a la colectiva, eh, los titulares de derecho. Le pongo otro ejemplo. Hace algunos años Juanes vino a cantar a Medellín y a él le dijeron que tenía que cancelar el derecho de autor. Él se negó, obviamente, porque él dijo, vea, yo escribí la canción, yo le hice los arreglos, yo la canto. O sea, dentro del concierto que Juanes va a dar, soy autor, compositor, intérprete, ejecutante. ¿Usted qué me reclama a mí? Yo voy a regalarle el evento pues, a la inauguración del Parque Juanes. Yo no voy a pagar.
¿Y sabe qué le tocó hacer a esas entidades de gestión colectiva? Recular, me disculpa la palabra, y autorizar por parte del municipio el evento. Pero la gente no aprende inclusive con esto. El titular de derecho es el que decide qué se hace con la obra, porque el artículo 3 y 4 dice que yo veré qué hago con mi obra y me dice por qué si soy titular de derecho. Eso es lo que no entienden las personas que están encargadas de hacer la validación de este derecho frente al gobierno municipal, departamental o nacional. Juan, y cuando es el Estado, ¿qué, qué beneficios se esconden, se ocultan, se tergiversan o están de menos para los músicos? Por decir algo, ellos participan en altavoz y ahí se mueve un poco de dinero y por ende, cuando la banda se sube fuera de los honorarios que les dan por participar en ese evento y autorizar lo que vos acabas de decir, que se de alguna u otra manera ellos renuncian a esos derechos de autor porque ellos lo están donando. ¿Dónde está la falencia? O sea, ¿por qué los músicos no son bien acogidos y bien protegidos con todas las de la ley? Como vos lo hablas, hijas, que si se les da, qué sé yo, un poco de beneficios que nosotros no los vemos, pero con tu conocimiento y tu carrera nos estás ilustrando de que hay un poco de cosas que en la escena musical no conocemos. Mire, vea, cuando alguien se monta a un escenario, tiene el derecho de reclamar ese contrato que hizo con el empresario. Pero adicionalmente, alguien recogió ese derecho de autor que debe ser entregado incluso antes de que esa persona se suba al escenario. Y hay otras cosas que se cobran, pero luego hablamos de eso, hablemos del derecho de autor solamente. Entonces, el 10% del recaudo del concierto le toca a los artistas. Obviamente, si se canceló el derecho de autor. Yo no conozco en Colombia, no conozco la primera asociación que se haya subido al escenario a decirle a una persona, esto le toca por derechos de autor, por usted montarse acá. ¿Sabe qué le dicen? No, es que nosotros cada 6 meses a usted le damos unas regalías, ahí está todo lo que usted tocó aquí. Eso es mentiras, porque el artículo 4 lo que dice en el inciso final es que el derecho del autor no puede ser menos del 60% del recaudo. Entonces eso es una clara evidencia de que al artista le están robando. ¿En qué? En el show en vivo, porque las fonograbadas y los show en vivo son distintos. Cuando usted graba una canción, ya deja de ser privada y se vuelve pública, de dominio público. Pero usted, cuando va a explotar la obra musical, usted tiene que pagar por ella. Porque, por ejemplo, yo no me voy a una discoteca a quedarme callado y hablar con alguien. No, yo voy porque, por ejemplo, me ponen salsa, me ponen rock, me ponen clásicos, me ponen música para planchar, pues digámoslo así, pues música vieja, pues. Entonces, esa explotación causa Vale. ese derecho de tener que pagar para que la policía, artículo 87 de la ley 18 no me moleste. Ahora, frente a los que tú me dices que se montan en esos espectáculos, por ejemplo, como en altavoz, lo que pasa es que acordate que yo veré qué hago con mi obra, porque soy titular de derecho. Entonces, yo voy a cantar un tema de mi autoría y me subo allá y lo canto, pero yo puedo donar también eh, eh, perdón, puedo donar mi presentación. Y esa donación no causa el pago de derechos de autor, pero sí aún regalando mi show, si se cobra el derecho de autor, me lo tiene que pagar. Esa es la lógica, me lo tiene que pagar. Entonces Juan, aquí es bastante, sí, dale, continúa, continúa. entonces aquí es bastante desconocido el tema, se han aprovechado del derecho de autor a tal punto que hay artistas que hoy se mueren en las calles aguantando hambre. Hoy en día existen todavía Se artistas te que se está emocionan oyendo cuando les llega recortado, 50, Juan. 100 pesos. ¿Cómo?
Bueno, Juan, ¿cómo protegemos a los músicos con respecto a sus obras? Porque hay muchas bandas que este un demo, 5 o 6 canciones, y lo hacen de zonal, porque ellos quieren hacer proteger es que nos están viendo, que él es una persona de hechos de autor y esos procesos musicales que llevan. Explícanos ese pedacito, Juan. A ver, los derechos de autor los protege cada cual. Lo que tiene que hacer una persona es, hay unos estatutos en las asociaciones de gestión colectiva que les piden que haya mínimo 21 canciones y que esas 21 canciones estén sonando. Eso es algo bastante difícil para ser uno miembro de esa asociación de gestión colectiva. Es pesado el tema de cómo ingresar allá. ¿Cómo proteger el derecho de autor? Hombre, si usted un empresario lo contrata para hacer un concierto, hágalo, pero pregúntele si paga derechos de autor. Y si paga derechos de autor, hay que reclamarle al que hizo el recaudo. Y ese recaudo que se debe reclamar, no es, pues eso tiene unas tarifas, ¿cierto? Entonces, quien hace el recaudo tiene el derecho de quedarse con máximo el 30% de ese recaudo. Pero estamos, Pero Juan, el resto del recaudo, perdón, estamos hablando de eventos tipo A, en vivo, porque show en vivo. de más de 500 personas. No, 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 no. Lo que pasa es que usted puede hacer un evento privado, no de 500 personas, sino de 100 personas, algo bien exclusivo, una boleta bien costosa. Ya. Entonces usted en un bar no va a meter 500 personas. Usted hace, en un bar usted hace 50, 100 personas, pues en un bar pequeño, ya, o mediano. Entonces, esas 50, 100 personas, si pagaron una boleta y si el empresario o el dueño del bar pagó derechos de autor para que de pronto la policía no lo jodiera, porque es que es un requisito de ley. Y si usted no lo tiene al momento de hacer el concierto, la policía puede prohibir la ejecución de ese evento. Entonces, para evitar problemas, entonces hay empresarios y hay dueños de bares que pagan el derecho de autor para que no me moleste. O Entonces, sea yo que, pago y ese pago, por muy pequeño que sea, pues al que canta, pues le toca un pedacito. Al que toca el instrumento le toca un pedacito y al autor le toca un o sea pedacito. que ahí es donde los grandes empresarios, estamos hablando de empresarios grandes que en verdad se lucran, se lucran de los eventos porque son eventos que traen un costo muy alto en sonido, en boletería, en gestión, en la locación, en la publicidad. Con el solo hecho de ellos pagarle a la banda ya está subsanado todo o todavía tenemos alguna piedrita en el zapato. No te entendí. Pagando de empresario todo, Sí, o sea, el empresario llega y le dice a la banda, ¿cuánto cobras? La banda le dice 1 millón de pesos. Él paga el 1 millón de pesos independientemente de que venda 35, 40 millones. Con ese 1 millón de pesos, la banda ya está autorizando todo o todavía tenemos algo pendiente. no. La banda, vamos a ponerlo así, la banda para poder tocar esa noche tiene que decir, vea, señor empresario, yo voy a cantar esta y esta canción. Estas canciones, el autor es fulano, perano, sutano. Pero como yo soy ejecutante, yo le firmo y se lo da al empresario. El empresario se va para una entidad de estas y le dice, vea, estos son los artistas y estas son las canciones y estos son los autores. Ahí está la autorización, Cámara de Comercio, y se les pide un comprobante de pago de derechos de autor. Ese que hizo el recaudo, pues es que para eso se inventó, para que el que haga el recaudo de derechos de autor sea el que devuelva el dinero al momento de hacer el show. O sea, que el empresario si pagó 1 millón de pesos, si el empresario por otro lado pagó el derecho de autor, el que hizo ese recaudo tiene que venir a pagarle a estas personas que van a cantar. ¿Ves? Bueno, Juan, ¿cómo hacen las bandas, los músicos? Y estoy hablando de Universo Paisa porque nosotros trabajamos con bandas emergentes, no bandas que son tan profesionales, pero que sí son excelentes músicos, que sí son entregados, disciplinados y que a la larga no tienen como ese respaldo que tu marca da, por decir algo. ¿Cómo hacen ellos para asesorarse con vos y cómo es ese proceso y qué beneficios trae
el que derechos de autor respalde el proceso de creación de una banda nueva, entre comillas? Bueno, vean, son muchas preguntas, pero Está muy voy a tratar de, voy a, voy a tratar de sintetizarlo. De derechos de autor, por ahora solo certifica los establecimientos de comercio en las fonograbadas, que son para aquellos establecimientos de comercio que ponen música grabada en establecimientos de comercio para que no tengan problema con el artículo 87, numeral quinto de la ley 1801. ¿Cierto? Para la protección de las canciones de las bandas emergentes, o sea, una banda que saque una canción propia, lo que tiene que hacer es registrar la letra y registrar la canción, ¿cierto? ¿En dónde? Como autor, y como yo lo que recomiendo es notaría, llevar la hojita con la canción escrita, notaría aquí, ¿cierto? Y de ahí registrarla en derechos de autor. Eso se puede hacer por Con internet. usted, En la ¿cómo? con usted, Dirección Nacional de Derechos de Autor. Eso perdón. lo puede hacer cualquier persona, porque es que, mire, vea, si usted se pone a buscar un abogado como yo, para poder hacer el registro, pues yo no va a cobrar, ¿cierto? Entonces eso, sáltese ese paso y no pague. Métase, pregúntele a Google cómo registro una canción, ahí le da los pasos, eso es fácil, ¿cierto? No le pague a nadie para hacer eso, eso es una cosa pues que cada cual haciendo lo debido. Pero lo primero, cuando usted escribe una canción y diga, esto ya está listo, notaría. Ya con eso queda subsanada y protegida. En Claro, porque yo principio, con la... Es que, ¿qué es la Dirección Nacional del Derecho de Autor? Es la notaría de los artistas. Eso es todo. Pero una notaría también le sirve. Pero yo lo que recomiendo es primero llevarlo a la notaría y luego llevarlo a la Dirección Nacional del Derecho de Autor. ¿qué recomendaciones le das a todos esos músicos y a esos establecimientos públicos que a la larga, de una manera u otra, usan todo este talento y toda esta música que hoy por las redes sociales es como tan asequible? O sea, hoy no hay tanto régimen, porque una banda, vos lo dijiste ahora, sube un tema a YouTube y pasa de ser privado a ser de dominio público. Lo que pasa es que, miren, la monetización en Internet, digamos que está muy controlada, ¿cierto? Entonces, cada vez que una persona vea el video de un artista o de una banda o de un grupo, siempre va a dejar un registro, va a dejar un conteo. Y ese conteo, al final del mes, le dicen, vea, usted tenía tantas canciones en tal fecha, perdón, tenía tantas vistas en tal fecha, tiene tantas vistas hoy, eso quiere decir que las vistas son tantas, le pagamos tanto. Eso está controlado. Anteriormente, fue locutora muchos años, y mi mamá utilizaba un tema manual que era la planilla. Esto está en la ley 23. La planilla que hacía realmente, registrar cada vez que usted sonaba una canción. Entonces, en el día hacía una programación y usted llegaba y cogía en la planilla y decía cuáles eran las canciones que sonaban todo el día. Y eso lo tenía que pasar usted a las organizaciones de gestión colectiva. Y frente a ese conteo de esas canciones, le pagaban a la persona, algo como lo que hay ahora. Pero eso en un momento dado dejó de hacerse. ¿Por qué? No porque no esté en la ley. Planillar es una obligación todavía. Lo que pasa es que dejaron de hacerlo precisamente pues, para no pagarle lo que debía pagarle a los artistas. Porque los artistas ganaban mucho dinero frente al tema de las planillas. Eso ya no se hace. Entonces, eso es un descontrol. Entonces, ahora, ¿qué hacen las bandas, los grupos y las personas que son artistas? Cogen cada canción en la que participaron. Entonces, por ejemplo, un amigo que tengo, eh, famoso vallenatero, no voy a decir el nombre para no, famoso vallenatero, él lo que hace es que él era percusionista, por ejemplo. Entonces, cuando lo llamaban de grupos a grabar, él cogía
cada actividad que hacía, porque esa actividad, que voy a tocar esta canción del bongo, que voy a tocar la batería, que voy a tocar cualquier instrumento de percusión. Entonces él, cada canción la anotaba, sacaba la carátula, le pedía que regalaran la carátula y entonces empezó a llenar una lista. Esa lista de participaciones, él las tiene tan organizadas que cada mes cobra a partir de ahí. Esa es la bolsita con la que él cobra. ¿Por qué? Porque él dice es que yo sueno allí, es que yo sueno allí. Es que usted no es autor ni compositor, sí, pero soy ejecutante. Ya. Entonces, en otras canciones fue intérprete. Entonces, interpretaba las canciones, entonces interpreté aquí, fui segunda voz aquí, fui tercera voz allí, y cada uno tiene su derecho. Hay derechos ahí. Entonces, con todo eso que él tiene, hace respetar su derecho. Entonces, ¿cómo hago yo? A la pregunta ahorita que me hacías, que cómo hago respetar el derecho, hay que reunir toda la prueba de cada cosa, que yo aquí toque la guitarra, que yo aquí toque el acordeón, porque hay músicos muy avesados y que saben mucho, saben tanto que tocan todos los instrumentos. Entonces ellos guardan todas las cosas y por eso es que hay artistas, incluso viejos, que hoy todavía les pagan una millonada, pero porque son organizados. Lo que pasa es que lastimosamente los artistas hoy en Colombia, no, desde hace muchos años, pues eso siempre ha existido, han sido muy descuidados con ese tema. Se han preocupado por otras cosas, se han preocupado por hacer música, o no se han preocupado de manera específica por hacer respetar su derecho, porque el derecho a autor es un derecho humano. Me parece muy interesante esta charla. Nos quedan 10 minuticos, pues, como para despedirnos este segmento. Juan, me parece muy agradable que nos des toda esa información, porque esa es la misión que nosotros tenemos, enfocarnos, ilustrarnos y tener claras las cosas, porque la escena musical es una escena violenta, por llamarlo de alguna manera. Es una escena donde, como lo hemos mencionado en todo este ratico, hay cosas que desconocemos, hay cosas que no sabemos, pero entonces sí es muy viable que una persona como vos nos ilustres. Yo te agradezco mucho que nos hayas gastado este ratico y quiero preguntarte si podemos abrir otro tema para otro día después, porque yo creo Bueno, que hay muchos temas para cortar con vos. bueno, hay sí, este tema para cortar. Yo creo que empezamos como al revés, porque yo no me presenté, evidentemente dijiste mi nombre, pero no dijiste realmente quién era. Yo soy abogado, mi nombre es Juan Naranjo, yo soy abogado especialista en derecho penal, en derechos de autor también tengo una gran experiencia y conocimiento sobre el tema. En este momento estoy trabajando defendiendo personas, lo que se llama defensoría pública, y defendiendo personas que se les niegan los derechos. Entonces, frente a esta negativa de derechos que le hacen a las personas, pues está este defensor que hace esa labor de defensa. Y también frente a algunas reclamaciones que tengan los artistas frente al tema de los derechos de autor, trato de ayudar lo que más pueda. Incluso pues, me han hecho muchas entrevistas en varias emisoras, también en televisión, sobre el tema de derechos de autor. Y me gustaría mucho seguir transmitiendo este conocimiento, porque yo quiero que los artistas empiecen a despertar del letargo que tienen para que puedan hacer las reclamaciones frente a sus derechos. Es que el derecho de autor, como te decía ahora, es un derecho humano que ha sido, al menos en Colombia, pisoteado. Ves artistas en Estados Unidos que son ricos, muy ricos, y aquí todos son pobres, muy pobres. Y los que son de aquí, que son ricos, muy ricos, es porque no están afiliados aquí, sino que están afiliados en Estados Unidos. Juan, regálanos tus redes,
danos tus redes, tus números, dónde te pueden contactar. Primero, los músicos y las bandas. Y segundo, todas esas personas que tengan un proceso penal, jurídico, que en verdad necesiten un abogado. Personalmente lo recomiendo, es una gran persona, es alguien muy altruista, que es muy ético, por eso lo tengo ahí al frente. Es mi amigo, muy bacano el cuadro que tenés ahí atrás, hombre. El Sócrates. Entonces, nada, recomendado mi amiguísimo. Entonces, Juan, desahogate, te quedan 3 minuticos. Redes sociales, contactos y todo lo que quieras ofrecer para que la gente te busque, porque vuelvo y te reitero, es muy importante la labor tuya y yo sé que vamos a hacer más podcasts con vos. Bueno, me pueden ubicar en el 321-564-6234. Lo voy a repetir, 321-564-6234. En las redes nos encuentran como Derechos de Autor Jurídica Comercial. Y tenemos página www.derechos de autor jurídica comercial SAS. Ahí pueden ver videos, también en YouTube, como Juan Arango, y derechos de autor también. Hay videos interesantes donde yo trato de exponer todos estos temas tan álgidos, pero que están llenos de mucha ignorancia frente al derecho y que me gustaría sacar a la gente de la ignorancia. La ignorancia no es que sea bruto una persona. Ser ignorante es que ignoro algo. Porque yo, por ejemplo, tengo mucho conocimiento en algunas áreas del conocimiento, pero hay personas que tienen otro conocimiento en otras áreas distintas a la mía, que son más tesos que yo. Pues hay gente que se destacan otras cosas. Entonces, sacarlos de esa ignorancia jurídica, los que están dedicados a eso, los establecimientos de comercio que solamente confían en las entidades de gestión colectiva, eso es falso, eso no son solas. Ya las sentencias de la Corte y la ley ya acreditan a otras personas como derechos de autor, jurídica comercial, para hacer el recaudo de derechos de autor. Bueno, Juan, me parece muy agradable todo. Muchas gracias, hermano. Feliz Navidad en compañía de los tuyos. Que te siga yendo muy bien. Y nada, hermano, yo sé que toda la gente que sigue Universo Paisa le va a gustar mucho esta entrevista. Enseguida la subimos. Y nada, parcero, muchas gracias, hermano. Bueno, Mauricio, por aquí siempre a la orden para lo que necesites y ya sabes, temas de derecho penal, derechos de autor, algo administrativo, porque los inspectores de policía también abusan mucho del derecho frente a algunas situaciones en particular. También tengo algún conocimiento de eso que puedo compartir contigo y con tu audiencia. Listo, Juancito. Feliz tarde. Los locos somos más. Condenados al éxito, abogado. Hasta luego.